Manuel Pinto, analista de XTB. Hola, ¿qué tal, José Antonio? Pues un placer, como siempre. Publicasteis esta semana un informe que a mí me parece clave para entender esto, porque tenemos muchos datos, pero tenemos poca visión a largo plazo de qué es lo que se puede hacer. ¿Qué es lo que habéis visto en ese informe? Bueno, principalmente dos cosas, ¿no? Titular, en España se ahorra poco y se ahorra mal. Empezamos bien. Sí, a poco venimos viendo datos de manera recurrente sobre la evolución de los salarios en España, el salario por hora, y realmente pues, hemos visto cómo estamos a la cola de la Unión Europea, ¿no? Y en cuanto al ahorro mal, primero la definición, ¿no? Yo creo que es el desconocimiento financiero o el aprendizaje financiero, lo que se denomina como el ahorro. Para nosotros el ahorro no debería ser que al final de mes tengamos una acumulación de capital, ¿no? Es decir, que los ingresos sean superiores a los gastos y lleguemos a final de mes con nuestra pareja o con nosotros mismos o con quien sea, hemos ahorrado tanto, ¿no? Para nosotros el ahorro debería ser que por lo menos mantengamos, ¿no?, esa pérdida de poder adquisitivo que estamos viendo, pues como ahora comentaremos, con datos de inflación que vimos en Estados Unidos o como hemos visto también en España hace unas semanas, ¿no? Así que, por tanto, esa nueva definición de 2.0 del ahorro, en el que se considera el ahorro nini, ¿no?, el dinero nini que no trabaja, no está en las cuentas corrientes, y que España es, dentro de la Unión Europea, el país que tiene mayor porcentaje de toda la Unión Europea en cuentas corrientes, ¿no? Ante eso, pues, ¿qué es lo que deberíamos hacer, ¿no? Pues ver nuevas alternativas de inversión en España. Porque, perdona que te interrumpa, pero es que estoy anonadado, por decirlo de alguna manera suave. Es un suicidio económico eso. Es decir, en un entorno inflacionario alto, el dinero en la cuenta corriente se te está yendo. Es decir, no, es que lo tengo. Y dices, no, no lo tienes. Lo vas perdiendo, es que no te vas dando cuenta que va cayéndote como el relojito este de arena, ¿no? Que le dan la vuelta y dices, bueno, pero queda muy poco, de aquí hasta que llegue todo el reloj abajo. Y dices, ya, pero lo vas perdiendo, tío. Totalmente, es que para Es nosotros incomprensible en nuestro país esto. Y es una responsabilidad, es parte de culpa también nuestra, pues eso, que tenemos que ir trabajando, tenemos que ir haciendo ver a la gente en un entorno que hemos visto durante muchos años, a 0% en las tasas de interés, pues bueno, más o menos puede ser coherente, ¿no? Porque tienes un dinero en el banco, al final los productos de ahorro no dan nada, o los bonos del tesoro hemos visto incluso en Alemania como durante un tiempo han estado en terreno negativo, y bueno, pues tienes el dinero parado por lo que pueda ocurrir, ¿no? Sí, pero no tener un 3,5% ahora mismo es de... Correcto. Es de médico de cabecera. Correcto. Entonces, para hacernos una idea, un capital, por ejemplo, de 10.000 euros en los últimos 5 años ha perdido 1.500 euros de capacidad de poder adquisitivo, ¿no? Por no hacer nada, por tener ese capital parado. Entonces, precisamente ahí es donde nos ponemos el foco en qué alternativas hacer, qué lo deberíamos hacer actualmente. ¿Y cuáles son? Bueno, realmente nosotros estamos viendo un auge en productos alternativos que no solo los que siempre hemos visto como los fondos de inversión, sino a través de ETFs, ¿no? A los fondos cotizados o ETFs que nos permiten replicar un índice bursátil, pero que no solo son de renta variable, ¿no? Puede ser renta fija, puede ser materias primas, y está comprobado, la comisión anual que cobra un ETF en renta variable es del 0,37% y un fondo de inversión es del 1,80%, ¿no? Es decir, que la comisión que tiene un fondo de inversión hace que sea mucho más difícil generar una rentabilidad atractiva que lo que hace un ETF, que al final es replicar eso, ¿no? Ayer veía estadísticas, los fondos de inversión de gestión activa de Investment Grade, que es bonos de mejor calificación en Estados Unidos, el 98% ha quedado por debajo del índice. El 80% de high yield o el 60% de los fondos de renta variable por debajo del SP500, que muchos de ellos además son de tecnológicas que deberían de haber estado por encima, ¿no? Así que, por tanto, creemos que los ETFs que nos permiten, por tanto, tener más liquidez, nos permiten tener mejores ventajas competitivas a nivel de precio y nos permitirán replicar un índice, es una alternativa óptima a la situación actual y lo estamos viendo en nuestras propias estadísticas, ¿no? Alemania ha sido un país que ha empezado con esto mucho antes, a los conocidos como saving plans o planes de inversión, que ahora mismo en Alemania hay 425.000 millones de euros en este tipo de productos y en España apenas 30.000, ¿no? Y nosotros hemos visto que los clientes nuestros, el año pasado, su primera operación en un 6,6% de nuestros clientes eran ETFs y ahora es más del 50%. Hay un incremento sustancial en este tipo de alternativas. A partir de aquí, ¿cómo veis el mercado? Máximos históricos. Estamos en lo mismo. Es que estar fuera ahora mismo y tenerlo el dinero en un plazo fijo es como, ¿pero qué está haciendo, no? Entonces, ¿qué hace? Pero aún así hay un poco de riesgo también o miedo de altura, ¿no? De decir, estamos en máximos, sobre máximos, sobre máximos, sobre máximos. El día que se den la vuelta todo va a ser un espectáculo bajista. Entonces, una parte del inversor puede decir, tanto que he esperado y ahora me la voy a jugar. 21 veces hemos hecho máximos históricos este año en el SP500, ¿no? A mí me recuerda un poco la situación actual o ese optimismo que hay ahora mismo en el mercado al mes de noviembre. Desde el mes de noviembre el SP ha subido un 30% y realmente pues los datos no son tan positivos, ¿no? Pero hay un optimismo instalado en el mercado. Hemos visto, como bien indicabas ahora, ¿no?, ventas minoristas a la baja, Producto Interior Bruto por debajo del 3%, el empleo que empieza a tener ya consecuencias importantes de las subidas de los tipos de interés y, sin embargo, la inflación sigue siendo alta, a pesar de que ayer
pues el dato fue positivo para los mercados, sigue siendo de un 3,4% en Estados Unidos, 3,3% en el caso de España, por ejemplo, y luego en Europa pues es verdad que mantenemos una desaceleración, ¿no? Pero creemos que ahora mismo, al menos hasta el mes de junio, en el que veamos a nueva reunión de la FED, en el que veamos el dot plot, ¿no? El que veamos si los miembros de la FED realmente creen que va a haber recortes o no en los tipos de interés en los próximos meses. Para nosotros, de momento, descartamos que haya en septiembre un recorte de tipos, porque al final la FED nos lo ha dicho. ¿Descartáis que haya un recorte? Ahí es donde está más o menos el consenso ahora mismo, ¿eh? Ahí es donde está el consenso y nosotros creemos que hay... Es difícil que haya sino un recorte, entonces, ¿eh? Es en la fotografía que vosotros entonces estáis teniendo. Totalmente. Y bueno, lo venimos hablando desde el principio de año que venimos aquí y hemos dicho junio no, junio no, junio no, y ya nos hemos ido a septiembre, ¿no? Bueno, todavía no ha pasado junio, pero previsiblemente pues debería ser en todo caso en septiembre. Sorpresón. Sorpresón. Pero realmente creemos que es debido a que hay que mantener una tendencia, ¿no? Una tendencia que hemos visto en la inflación, que era la única variable que sí que estaba manteniendo, si ves una gráfica de barras, pues barra, ¿no? Para arriba, y ahora es verdad que ha parado. Pero sin embargo el resto de variables, la tendencia se ha modificado, ¿no? Ha ido de una tendencia al alza en los datos macroeconómicos positivos, ahora a la baja. Así que, por tanto, nos parece que hay que tener una tendencia y que no es solo de un mes, sino que habría que tener al menos varios meses con una tendencia clara. Si la inflación sigue bajando, venimos viendo junio, julio y agosto, que baja por debajo incluso del 3%, pues ahí sí que veríamos un recorte de tipos. Pero es un escenario que ahora mismo nosotros no vemos, y viendo además que los servicios siguen teniendo pues, una inflación pegajosa, es muy difícil quitarse de medio la inflación de los servicios, y que las materias primas están ahora mismo en sus máximos históricos, y veremos a ver, bueno, máximos históricos en algunas... Sí, si no tensionan todavía más. Efectivamente, sumado a posibles eventos o shock externos, véase tensión geopolítica, véase Oriente Medio, véase Ucrania, así que por tanto, en la situación actual de aquí al mes creemos que va a ser positiva, es decir, resultados empresariales han sido buenos, las compañías han reportado unos ingresos excepcionales, y realmente pues a nivel de optimismo en el mercado creemos que ahora mismo es ricitos de oro, ¿no? Subida de bolsa, subida de materias primas. Todo, subida de materias primas y rentabilidad de los bonos, ¿no? Me llama la atención en el último día unas palabras o una vuelta, ¿no?, de Michael Burry un poco a esa fotografía de mercado, diciendo que este va a tiborrar de oro. No sé si podemos ver la noticia de Michael Burry en el que dice que vuelve al mercado para que puedas el detalle, pero dice que va a ponerse hasta arriba de oro. Pero sí, hasta arriba. Sí. Dice Big Short, ¿no? Michael Burry se pone sobre todo en una inversión en oro físico, haciendo o convirtiéndola en su gran apuesta. ¿Tiene sentido en un momento en el que el mercado también está en máximos, inteligencia artificial, todo ese movimiento tecnológico, este movimiento que dice CNBC de Michael Burry? Hablabas antes de la palabra o escenario estanflación, ¿no? Un escenario en el que... Estanflación es seguro. Esto es una apuesta, este escenario, ¿no? En los años 70, que es similar, ¿no?, a esa posibilidad que podríamos ver, el oro fue el activo que mejor comportamiento tuvo en 7 de los 10 años de la década, ¿no? En 7 años el oro fue el activo que mejor se comportó. Así que, bueno, pues ver un escenario en el que sigamos viendo caída o debilidad económica sumado a altos niveles de inflación, pues desde luego que podría ser, como los patrones históricos hemos visto, positivo para el oro, aparte de... ¿Pero tanto? Bueno, una de las críticas que nosotros hacíamos precisamente sobre el oro, o las dudas que nos surgían, es que es verdad que hemos visto a los bancos centrales comprar mucho oro, ¿no? China, por ejemplo, 18 meses consecutivos comprando oro, ha parado un poquito y ahora lo hemos visto en la evolución del oro, pero los bancos centrales, ante esa tensión geopolítica, ante también las sanciones de Irán, de Rusia, que no pueden utilizar tantos dólares, y por tanto pues el oro empieza ya a ser pues, intercambiado, ¿no? Y luego, pues aparte, el dólar o la rentabilidad de los bonos, tipos de interés reales negativos, que históricamente han funcionado bien con el oro, ahora el dólar estaba fuerte, la rentabilidad de los bonos estaba al alza. Sin embargo, si empezamos a ver un cambio de escenario ahí, pues ya sería compra de bancos centrales, también a nivel macro un impulso al alza, por tanto sería un escenario idílico para la compra de oro. Aún así, a mí me llama la atención, creo que a gran parte de los inversores le está llamando la atención, que el oro se han ido las tensiones geopolíticas, que lo impulsaron por encima de los $2.300, sobre todo en el caso de Israel e Irán. Hoy está Xi Jinping con Putin, etcétera, etcétera. Es decir, que tampoco hay un movimiento, una tensión tan fuerte. Es verdad que en la guerra de Ucrania hay un movimiento que pueda intranquilizar, ¿no?, un poco al inversor, pero no estamos en momento máximo y no ha bajado de 2.300. Correcto, al final es un poco eso, ¿no? Los bancos han seguido comprando, o sea, y lo hablamos... Pero decíamos que era geopolítica. Sí. Es decir, una parte del inversor decía, la geopolítica está impulsando, la geopolítica ya no está en ese clima de tensión. Yo, José Antonio, tampoco sé lo que ellos consideran que va a venir por delante, ¿no? Evidentemente, la información que tenemos después pues, sí, es diferente a la que ellos tienen o los pasos que puedan seguir, ¿no? Veíamos al oro, por ejemplo, subir mucho
previo a las respuestas de Irán a Israel, ¿no? Es decir, sabíamos o intuíamos que podía ocurrir algo, pero ¿quién estaba comprando oro? Pues estaba comprando oro China, estaba comprando oro Rusia, estaban comprando oro países, y de repente vimos una punta importante en el precio del oro, y al día siguiente, a los 2 días o 3 días, pues ya ver una situación de conflicto directo entre Irán e Israel, ¿no? Es decir, que se están atiborrando oro, parece que la situación geopolítica está ahí, tenemos las elecciones en Estados Unidos en el mes de noviembre. Cuidado que también mucha gente se prepara ante una posibilidad que veamos, pues, más conflicto internacional, de más incertidumbre, y por tanto, pues ante eso pueden ir aprovechando para hacer coberturas, y el activo refugio por excelencia ha sido y es el oro de momento. Pues muchísimas gracias, Manuel Pinto, analista de XTB. Buen día y buen negocio en máximos. En máximos, muchas gracias. Máximos.